Hola, bienvenidas a esta edición de Cómo hacer en 15 minutos de convergencia comercial. Mi nombre es Viviana Sanabria y el tema que hoy tocaremos es cómo registrar en el software Aranduca la venta ocasional del inmueble y en el formulario 104 versión 3. Bueno, vamos a empezar entonces la operación y como vemos aquí en el ejercitario, nos pide que registremos en el software Aranduca esta venta ocasional de inmuebles. Tenemos la factura, una factura virtual. Tenemos el concepto venta de inmuebles. En la columna exenta, el 70%, 70 millones de guaraníes. Y grabado al 5%, 30 millones de guaraníes. El total de la venta en este ejemplo fue de 100 millones de guaraníes. El IVA 1.428.571 y tenemos aquí los datos de la operación. El total de la venta menos el IVA nos da 98.571.429. Y otro dato muy importante para poder registrar esta operación es el precio de compra y también para hacer, no solamente para registrar en el software, sino que también para hacer el cálculo cuál va a ser el monto sobre el cual vamos a pagar el impuesto. Bueno, entonces vamos a comenzar a hacer nuestros cálculos auxiliares. ¿Qué es lo que la reglamentación nos dice sobre la venta ocasional del inmueble? Nos dice que tenemos que calcular la renta real y la renta presunta y sobre el resultado menor estaríamos pagando el impuesto. Aquí tenemos el total de la venta sin el IVA, 98.571.429. El precio de venta del inmueble IVA incluido 100 millones y el precio de compra 45 millones. El primer paso vamos a hacer como cálculo auxiliar, vamos a hallar la renta presunta. La renta presunta es 98 millones que estamos trasladando el dato de la venta menos el IVA por 30% nos da 29.571.571. Esa sería nuestra renta presunta. La renta real sería el precio de venta sin el IVA menos el precio de costo o precio de compra, nos da 53.571.429 guaraníes. Entonces ya tenemos acá nuestra renta real y renta presunta. ¿Y qué es lo que nos decía la reglamentación? Que vamos a pagar sobre el que resulte menor. En este ejemplo, la renta presunta resulta el menor valor. Vamos a pagar impuesto entonces sobre 29.571.429 por la venta ocasional del inmueble. Vamos a trasladar estos datos al formulario 104 versión 3. Entonces nos vamos al formulario. El formulario 104 está compuesto por el formulario mismo y el anexo. En el anexo se registran las ventas, la cesión de derechos, transferencia de inmuebles, regalías, venta de títulos de sociedades, venta de acciones, ventas de cuotas de capital y otros similares. En este ejemplo, entonces vamos a elegir la opción número 2, que es la transferencia del inmueble. Entonces, el monto total de la venta del inmueble sin el IVA, vamos a trasladar en el anexo. 98.571.429. Y luego vemos que nuestro precio de costo es 45 millones de guaraníes. Vamos a poner también el precio de costo, precio de compra. Tenemos 45 millones de guaraníes. ¿Qué es lo que hace el formulario? Calcula la renta real, que sería el precio de venta menos el precio de costo, y calcula la renta presunta sobre el 30%. Y nos dice entonces en este ejemplo que el 30% de los 98 millones de guaraníes
nos da 29.571.429 y el mismo formulario nos indica que es sobre este monto que vamos a pagar el impuesto. Entonces nos vamos al formulario. ¿Qué es lo que hizo el formulario en este caso? Trasladó los datos del anexo. Trajo la renta presunta en la casilla número 13 y la renta exenta, que sería el precio de venta sin el IVA, menos la renta presunta, nos da en este ejemplo 69 millones de guaraníes. Vamos a ver el formulario. Lo que hace es trasladar la base imponible para pago del impuesto y calcula el impuesto a pagar, en este ejemplo, 2.957.143. Entonces así tenemos llenado el formulario 104 versión 3 con la venta ocasional del inmueble registrado en el anexo y en el formulario. Ahora lo que nos queda registrar es en el software Aranduca. Vamos a ir entonces al software Aranduca. Por supuesto, el software Aranduca, antes de utilizar, debemos personalizar, y ya vimos en otro video cómo personalizar. Entonces nos vamos a ingresos. Lo primero que debemos hacer es elegir el tipo de comprobante, en este ejemplo es factura, la fecha de la venta, qué tipo de ingreso es, en este ejemplo es venta ocasional de inmuebles, el RUC, el número de timbrado, el número de documento y qué condición de venta, si es contado o crédito. En este ejemplo es contado. Y aquí trasladamos el ingreso grabado y el ingreso no grabado. Vamos a ver entonces nuestro dato en el formulario. Tenemos que 69 millones de guaraníes es un ingreso no grabado. Y tenemos que el ingreso grabado es 29.571.429. Ponemos la casilla de grabado y le damos guardar. Entonces ya tenemos registrado, y si queremos ir a controlar, podemos ir al inicio y aquí tenemos la factura cargada. Podemos ir también en reportes, en herramientas, reportes para la declaración, y vemos que aquí en ingresos se encuentra registrado la venta ocasional del inmueble por 69 millones de guaraníes y el ingreso grabado por 29.571.429. Nos vamos nuevamente entonces a la reglamentación para poder revisar qué es lo que nos dice el decreto 359 del 2018 en el artículo número 7. Nos dice que los ingresos por enajenación ocasional de inmuebles, cesión de derechos, venta de títulos, acciones y cuotas de capital, constituye hecho generador gravado por el impuesto a la renta del servicio de carácter personal. Las ganancias de capital de los ingresos provenientes de la enajenación ocasional de inmuebles, la cesión de derechos y la venta de títulos, acciones y cuotas de capital de sociedades efectuados por las personas físicas y sociedades simples. Para tales efectos se considera que existe una enajenación ocasional de inmuebles cuando el número de inmuebles vendidos en el ejercicio fiscal no supere a 2, o cuando la enajenación de 3 o más inmuebles es realizada por una persona física en un solo acto y a un mismo comprador. La venta de cada unidad de inmueble amparada por régimen de propiedad horizontal será considerada como una venta individual. Entonces, esto es parte de lo que nos dice la reglamentación sobre la venta ocasional de inmueble, que se considera que es ocasional
Cuando se vende hasta 2 inmuebles en el año, a partir de 3, ya estaría grabado por el impuesto a la renta comercial. Entonces, para repasar, primer paso, lo que tenemos que hacer es del precio de venta hallar cuánto sería el monto sin el IVA. Segundo paso es hallar la renta real o la renta presunta, la que resulte menor, para saber sobre qué monto vamos a pagar el impuesto. Entonces hallamos la renta presunta, que sería la renta presunta al 30%. Hallamos la renta real, precio de venta menos precio de costo. Tenemos la renta real. Y como nos muestra en este ejemplo, vamos a pagar el impuesto sobre la renta presunta porque es el que resultó menor. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos encontramos la próxima semana.